Bueno, pues a los compañeros de los medios que el día de hoy nos acompañan, quiero comentarles que estoy con miembros del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría Federal. Quiero comentarles que ellos, a lo largo no solamente de lo que va del sexenio, sino de otros sexenios incluso, han estado peleando por tratar de restablecer las condiciones laborales en las que se encuentra el sector cultura. Lo que ellos vienen a proponernos aquí a la Cámara de Diputados es algo que el Partido del Trabajo va a respaldar, es la reingeniería presupuestal para poder efectivamente darle o dignificar todo aquello que tiene que ver con los salarios y con todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales de este sector. A mí me gustaría cederle el uso de la palabra precisamente a este grupo colegiado que el día de hoy viene y en principio quiero cederle la palabra a Enrique Roura Pech para que él nos pueda dar mayor contexto acerca de la situación, la cual parece que sí es grave y nos encantaría mucho que el gobierno de la República, que la propia Alejandra, secretaria de Cultura, ponga atención a todo lo que dicen los trabajadores y que efectivamente lo que se pretende es resolver, no se pretende generar problemas, sino se pretende resolver una problemática que se viene viviendo desde hace algún tiempo y que a la fecha no le han puesto atención. Así es de que, Enrique, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias, diputado Santiago González, secretario de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos presentes, efectivamente, miembros del Colegiado Nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Nos acompañan además los representantes de los sectores de las distintas unidades administrativas, Administración Central de Culturas Populares, Sitios y Monumentos, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quisiéramos compartirles efectivamente un problema que no es un problema nuevo, es una situación que se ha ido creando en las instituciones que formamos parte hoy de la Secretaría de Cultura, pero que en realidad se gesta desde que nos encontrábamos en la Secretaría de Educación Pública. Es una circunstancia que a lo largo de los años ha significado que los presupuestos que se tienen en las instituciones culturales estén por debajo de los requerimientos para el desarrollo y el desempeño de los trabajos. Esa situación prácticamente junto con el siglo que llevamos, es decir, un poquito más de 20 años, ha derivado en que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sostenga que tenemos un salario y prestaciones que no están del todo regularizadas. La máxima caracterización de ello se da en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que bajo el presupuesto de egresos de la Federación que ha sido enviado a la Cámara de Diputados, representaría por sí mismo tan solo el primer segundo del año 2021 un déficit cercano a los 952 millones de pesos. Fundamentalmente, les decía, sobre la base de reconocer todos aquellos compromisos contraídos en materia salarial, en materia de prestaciones, del conjunto de trabajadores que formamos parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como eso, en el caso similar del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se ha sostenido también una diferencia presupuestal que al día de hoy ronda aproximadamente los 100-150 millones de pesos, debido a que a lo largo de los años han logrado ir ajustando estos diferenciales. En el caso del sector central, que es de donde forman parte las direcciones generales e institutos nacionales como Indautor, entre otros el Instituto Nacional de Historia del Estudio de las Revoluciones Mexicanas, entre otros, les decía, finalmente son dependencias que se han caracterizado por la falta de un presupuesto que les permita el ejercicio de sus labores en condiciones dignas y justas.
¿Quiere decir eso que el tema presupuestal ha impedido el trabajo en la Secretaría de Cultura? No, nos parece que es muy importante remarcar que pese a las deficiencias que existen en materia presupuestal y el que éstas se hayan traducido en irregularidades incluso que han significado detrimento y precariedad laboral y salarial para muchos trabajadores, el trabajo no se ha parado. Esto es muy importante decirlo. El concurso de los trabajadores ha permitido que las labores institucionales estén al día. Prueba de ello es que efectivamente existe un reconocimiento nacional e internacional en materia de los trabajos que se desarrollan en el campo de la comunicación y de la divulgación cultural, como es el caso de Radio Educación. Es importante también el trabajo que han desarrollado nuestros compañeros promotores en el caso de las unidades regionales de culturas populares, trabajando codo a codo en lo que es la capacitación, los estudios y el mejoramiento de vida de los distintos grupos étnicos que conforman nuestro país. Junto con ello, es innegable también el reconocimiento nacional e internacional que en materia de conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural guardan nuestros institutos tales como el de Bellas Artes y Literatura y el de Antropología e Historia. Esta situación, sin embargo, también ha acarreado, les decía, situaciones deficitarias y precariedad laboral. Hay compañeros, y esto es importante también remarcarlo, que el día de hoy se conocen como Movimiento Capítulo 3000, que son compañeros que han sido llevados a un estado de precariedad laboral que nos parece que no debe ser ni sostenerse. Se les ha dejado de reconocer la importancia de su contribución y la dignidad de su trabajo que a lo largo de estos 20 años, muchos de ellos, ha permitido que se desarrollen las labores propias de los institutos fundamentalmente. Han pasado de ser los no documentados, como al principio del siglo los denominaba un abogado conocido, nuestro querido asesor en muchos años, Arturo Alcalde Justiniani, quien hablaba de los trabajadores no documentados, es decir, a quienes no se les daba y reconocía el tratamiento laboral propio de ejercer un trabajo cuya naturaleza y especificidad es de base. Esa circunstancia los ha llevado hoy a estar contratados bajo una figura de servicios profesionales, aun y cuando a todas luces trabajan en un horario definido, tienen un jefe inmediato, trabajan en las oficinas, están subordinados en el empleo, no son servidores profesionales, perdón, no son trabajadores que ofrecen servicios profesionales de afuera a las instituciones, son trabajadores que hacen posible el desarrollo, el desempeño y el llevar a cabo las tareas institucionales. Nos parece que son parte de todas estas circunstancias que se han realizado a lo largo de más de 20 años, las que hoy están en manos efectivamente de la Cámara de Diputados, están en manos de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Cultura, retomen estos casos y permitan que mediante efectivamente la realización de una reingeniería presupuestal que tome como base fundamentalmente lo que está en la propuesta del Ejecutivo, pero lo reoriente a que en el 2021 sea en principio considerada la circunstancia de poder garantizar las condiciones laborales dignas y justas, el salario y las prestaciones de todas y de todos los trabajadores de la cultura, las que nos permitirían efectivamente dar un golpe fuerte para el rescate y para el fortalecimiento de estas instituciones, que por otra parte, como ustedes saben, no son instituciones culturales nuevas. En los casos de los institutos nacionales hablamos de una trayectoria de más de 80 y 60 años respectivamente. Hablamos de instituciones que a lo largo del tiempo han forjado su propio derecho y su propio destino, como es Radio Educación, como es Culturas Populares, y en ese sentido nos parece muy importante que rescatemos el trabajo digno y profesional. Nos hemos dirigido también al Ejecutivo Federal en junio pasado, ofreciéndole un diagnóstico completo de la situación por la que transita la Secretaría de Cultura desde que se creó allá por diciembre de 2015, en un acto que tuvo reflejo presupuestal hasta 2017, con la creación del ramo 48. Este ramo, el día de hoy, tiene, entre otros,
elementos como los 3.508 millones de pesos que se destinan al proyecto Chapultepec, pero que en realidad nos parece, por justicia también, debe ser plenamente transparentado en su uso y destino que se pretende, tanto para efectos de las instituciones y trabajadores que formamos parte de la Secretaría de Cultura, como para aquellos casos de los trabajadores de la cultura que no son sindicalizados, pero que efectivamente, como son parte de la comunidad artística y artística y cinematográfica, deben también formar parte de este conjunto de proyectos y deben también formar parte del uso y disfrute de los espacios culturales, como este proyecto Chapultepec está considerado hacer. En esa circunstancia, nos parece importante decirlo, para finalizar y cederle la palabra a mis compañeros, el presupuesto estimado, sin los 3.508 millones de pesos del presupuesto del proyecto Chapultepec, equivale a 0.17% del PIB, muy lejano a lo que estaría estimado para cultura en un país que estemos preciándonos de la tradición y de la historia que tenemos y de la nobleza del patrimonio que custodiamos. Por ese motivo, nos parece que lo que se haga en cultura es solamente una inversión a favor de la identidad y del pueblo de México y de su patrimonio cultural, artístico, histórico y digital. Muchas gracias. Buenas tardes. Para los trabajadores de la Secretaría de Cultura, el hecho de que se creara esta secretaría fue una esperanza para poder ratificar todos los derechos que teníamos como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la institución hasta el día de hoy, a casi 5 años de haber sido creada la Secretaría de Cultura, tiene una deuda con todos los trabajadores, porque al haberse construido, haberse creado esta secretaría, debieran haberse trasladarse todos los derechos que teníamos como trabajadores. Y sin embargo, hasta el día de hoy, carecemos de un catálogo institucional de puestos, un catálogo que permita reconocer las experiencias que tienen los trabajadores y que pudieran ejercer en cada uno de los proyectos que la Secretaría tiene. Tenemos problemas con los trabajadores que están en el INA, que son maestros que imparten cultura, imparten arte y que siguen con plazas que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública. Para nosotros, como Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, es importante luchar y plantear las necesidades que tienen los trabajadores. Ahora bien, sabemos que quien tiene la respuesta para todas estas problemáticas es el gobierno federal. Y por eso estamos buscando las instancias y estamos demandando abiertamente que pongan atención a las necesidades que tienen los trabajadores. La Secretaría de Cultura, si bien tiene proyectos que llevan al alcance a todos los mexicanos en la cultura, somos los trabajadores quienes hacemos que esos proyectos se lleven a cabo. Por eso solicitamos que atiendan esta necesidad que tenemos los trabajadores de este catálogo institucional de puestos. Y por otra parte, de las condiciones generales de trabajo. El sector central, todos los trabajadores que pertenecíamos a la antigua Conapulta, a Indautor y a Radio Educación, somos sometidos bajo unas condiciones de trabajo que no fueron tomadas en cuenta por parte de las expresiones sindicales y donde están violando derechos tan básicos como la negociación de prestaciones. Tenemos desde el año 2018 que no recibimos un incremento en prestaciones. Son al final deudas que la propia institución tiene para los trabajadores. Por ello, hoy declaramos esa necesidad y solicitamos que todo México conozca que los trabajadores de cultura, aún con todas esas carencias, trabajamos por el país. Y sabemos que lo que nosotros trabajamos es para enriquecer el espíritu de los propios mexicanos. Por eso, tenemos trabajadores, por ejemplo, en Radio Educación, que han lanzado una campaña para el rescate de su institución. Los trabajadores, específicamente de Radio Educación, han hecho hasta colectas para poder tener dinero para comprar su frecuencia en FM. Lo lograron. Pero no es responsabilidad de los trabajadores. Deberían de ser la institución y el gobierno federal quien, comprometido por estas instancias para el pueblo, hicieran todo lo posible. Pero bueno, estamos aquí. Y sabemos al final que las deudas que se tienen con los trabajadores en algún momento tendrán una buena cosecha. Y por eso les damos gracias por este foro. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su presencia para poder
emitir esta información. Agradecemos a todos los compañeros que nos acompañan de los diferentes sectores. Agradecemos también la apertura por parte de la fracción parlamentaria. Muchas gracias, diputado. Y continuando, y para dar por concluida esta conferencia de prensa, queremos comentarles que esta secretaría es una secretaría joven, una secretaría nueva, con 5 años de creación y que aún no termina de consolidarse. Es importante que sepan que esta secretaría, en su ramo número 48, que es Secretaría de Cultura, aún padece muchas deficiencias. Ya lo han mencionado nuestros compañeros. En el sector cultura, efectivamente, hablar de INA, hablar de INBA, hablar del sector central, verdaderamente representa un legado cultural para todos los mexicanos. Es por eso que hoy aquí los trabajadores nos estamos manifestando, dando a conocer la situación para el rescate de las instituciones del sector cultura. Esa reingeniería es lo que hoy estamos proponiendo, un rescate para las instituciones del sector cultura. Aún es necesario consolidar. Hoy también padecemos problemáticas de estabilidad laboral en el caso de la parte académica en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la parte académica también de los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos parece verdaderamente importante ir preservando este legado cultural, pero sobre todo esta parte de esta secretaría, que hoy es nueva, vuelvo a repetir, a 5 años de su creación. Es importante verdaderamente dar a conocer cómo está funcionando, qué se debe corregir y cuáles son las propuestas que hacemos como trabajadores del sector cultura. En ese sentido, queremos dar el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes, pero sobre todo por escuchar todas las peticiones de este Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que no solamente venimos a hacer una denuncia de lo que hoy está pasando en la Secretaría de Cultura, no solamente venimos a decir que queremos un rescate de las instituciones del sector cultura. Somos trabajadores que estamos comprometidos con el legado cultural de todos los mexicanos y estaremos trabajando y luchando para que esto siga continuando por mucho tiempo. Muchas gracias. Cultura unida jamás será vencida. Cultura unida jamás será vencida. Bueno, agradeciéndole a todos los miembros del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la confianza que ha depositado en los diputados del Partido del Trabajo. Queremos decirle al pueblo de México que nosotros hacemos nuestras las demandas de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, punto 1. Punto 2, el llamado a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para que atienda y resuelva estas peticiones y decirle, no le quede mal al presidente. Nuestros secretarios, nuestros subsecretarios y todos los que de alguna manera coordinan alguna de las instituciones, no hagan quedar mal al presidente, porque luego las críticas son para el presidente y luego creen que el presidente es el que queda mal y no. Muchas de las veces le están fallando sus colaboradores, entre otros los de la Secretaría de Cultura. Por eso, en el caso del presupuesto, efectivamente vamos a ver de qué manera se puede hacer esa reingeniería con la finalidad de que podamos ir resolviendo estos problemas. Y finalmente, la razón. Instituciones como el INA, instituciones como el INBA, son instituciones que le dejan miles de millones de ingresos a nuestro país y que esa es una de las razones fundamentales por las cuales efectivamente hablamos de que esta Secretaría es muy importante para el Gobierno de la República, para el pueblo de México e incluso para el mundo entero. Gracias por acompañarnos aquí a todos los miembros del sindicato y vamos para adelante. Cultura unida jamás será vencida. Cultura unida jamás será vencida.